Bueno, hemos hablado, hemos anunciado, ¿verdad? Este curso que ha generado ya interés hasta internacional. Muchos de nosotros recibimos emails, WhatsApps y demás, mensajes acerca de que si vamos a subir este curso, no lo vamos a subir, que si vamos a estar en vivo esta noche y todo lo demás. Y esto es un tema que siempre genera ese tipo de interés. De paso, este no es un estudio básicamente de Apocalipsis, porque yo creo que la mayoría de las personas no saben que nosotros tenemos profecías acerca de los tiempos finales hasta en el Antiguo Testamento y no pocas. De manera que la idea es ver qué es lo que Dios ha revelado desde el Antiguo Testamento acerca de los días finales. No es un curso especulativo, ni es un curso que está tratando de predecir el día y la hora de cuando el Señor va a venir. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? Por eso es que el subtítulo dice, ¿verdad? La revelación de Dios para los últimos tiempos. Eso es lo que queremos saber. Lo que no está revelado no lo podemos conocer y no debiéramos especularlo tampoco. El título, ¿verdad? Como está ahí, se llama El Gran Final, porque es un final y es grande. El simbolismo que está ahí es un reloj de arena, como se puede ver, porque en la medida que los tiempos pasan, pues obviamente el tiempo se termina. Lo que no sabemos es cuándo ese reloj va a terminar. Al final del tiempo, del día de hoy, vamos a dar quizá unos 10 minutos para algunas preguntas iniciales. Habrán en el desarrollo del curso algunas sesiones dedicadas solamente a preguntas y respuestas, pero quisiéramos quizás tener después de cada sesión unos 10 minutos para ver si hay alguna pregunta que podamos responder. Y la noche de hoy es como una introducción al estudio de los eventos futuros. De manera que literalmente eso es lo único que vamos a alcanzar a hacer, porque el tema es sumamente amplio, pero necesitamos conocer algunas cosas. Entonces, la doctrina que nosotros, la manera como designamos el estudio de la doctrina de las últimas cosas es esta, escatología. Si tú piensas en alguna de las otras doctrinas, la doctrina de la Biblia es bibliología, la doctrina de la salvación es soteriología, y así sucesivamente. Bueno, en este caso, de Cristo es cristología, del Espíritu Santo es neumatología, y neuma es como aire, es la raíz de la palabra de donde viene Espíritu Santo. En este caso, la palabra es eschatos, en el griego, que significa último o final, y el sufijo logía, o ciencia o estudio, de manera que es un estudio de los últimos tiempos, de los últimos eventos, de las últimas cosas, dependiendo de qué autor tú leas. Frecuentemente en inglés es the study of the last things, de las últimas cosas, pero puede ser de los últimos tiempos, de los últimos eventos, de los últimos días, cualquiera de esas cosas pudiera ser. Entonces, a manera de introducción, en esta clase introductoria, valga la redundancia, yo quisiera decir algunas cosas de qué ha ocurrido a lo largo del tiempo y qué sigue ocurriendo en el día de hoy. O sea, cuál ha sido la respuesta de la audiencia, esta u otra, a lo largo de la historia. Por un lado, en los años de 1970 al 2000, pero todavía no ha parado eso, hubo un interés desmedido en cuanto a la venida de Cristo. De hecho, se formó todo un movimiento, Cristo viene, y todavía vemos señales por ahí o letreros que dicen Cristo viene. Y no hay duda de que Cristo viene, pero se generó un interés que llevó a escribir una serie de libros acerca del tema dejados atrás, que 8 o 9 volúmenes diferentes. Yo creo que hubo mucha mercadología con esos libros, lamentablemente. Del año 2000 hacia esta parte, pues el interés ha sido menos marcado, pero aún en el año 2011 hubo alguien que predijo que para mayo 21, así de específico, estaríamos viendo la venida de Cristo, y mayo llegó y junio también, y el año 11 y 12 y estamos por el 2025, y no sé qué esa persona piensa, pero las especulaciones no son de ahora. En la época de Pablo vivo, cuando tú lees la carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta de Pablo, capítulo 2, versículo 2, te habla de que había gente que estaba enseñando de que Cristo ya vino. Y eso motivó que algunos de ellos, pues como que quisieran parar y no trabajar, a sentarse a esperar que el Señor llegara. Y por eso Pablo escribe en un momento dado, dice, bueno, el que no trabaje, que no coma. Tú puedes ver entonces hasta dónde pueden llegar
las especulaciones. Luego en el siglo II hubo alguien que se levantó con un gran movimiento que le siguió, y así a lo largo de los siglos. Por otro lado, ha habido de parte de las iglesias y de los maestros de la palabra en muchos una falta de interés por los eventos del futuro. Pero eso no es como tú lo lees en la Biblia. O sea, la Biblia no tiene una falta de énfasis en los temas proféticos. Todo lo contrario. Eso no fue como Jesús lo hizo. De hecho, el segundo sermón más largo de Jesús, por lo menos registrado, el primero, ¿verdad?, fue el Sermón del Monte, y el segundo es Mateo 24 y 25, todo un discurso entero acerca de los eventos por venir. El apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 1, en 1 Tesalonicenses 2. El apóstol Pedro escribió acerca de esto en su segunda carta. De manera que los apóstoles no dejaron una falta de interés en los temas del futuro, porque total, Él vendrá, que ya cuando llegue, que llegue. No, esa no fue su historia. Por otro lado, no hay duda de que los temas proféticos, claro que son complejos, son futuros, y hay muchas cosas que no están del todo claras, y hay otras cosas que se prestan a interpretaciones diferentes. Entonces, dada esta complejidad, como no nos gusta pensar tampoco, y no nos gusta estudiar mucho, pues muchos han experimentado una negligencia hacia esos temas. Pero piensa por un momento, Dios reveló cosas futuras. No puede ser que el pueblo de Dios no tenga interés en lo que Dios entiende que es importante para ti y para mí. No lo que yo entiendo, lo que yo quisiera saber, no, lo que Dios entiende que yo necesitaba saber. Entonces no podemos tener esa actitud negligente. Por otro lado, los temas proféticos han originado muchos debates y divisiones. Entonces, debido a ese temor, a la división, bueno, pues no vamos a hablar de eso, porque cuando tú vienes a ver, terminamos divididos. No es la escatología que nos divide, son nuestros egos, son nuestros orgullos. Porque yo no puedo enseñar esto, afirmar esto de una manera que yo entienda que yo sí entiendo todos los pormenores y tú no lo entiendes. Aparte de eso, claro que hay gente que difiere con nosotros, que quizá está errada, pero yo no tengo que dejarte de amar por eso, ni dejarme relacionar contigo por eso, porque tampoco estamos hablando de que está negando la crucifixión de Cristo ni la resurrección. Por otro lado, eso no es como la palabra de Dios se refiere a la escatología, como un tema divisivo. Escucha, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Eso es 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Pero de qué está hablando 1 Tesalonicenses 4:18? Bueno, desde el 13, del versículo 13 hasta el 18, se está hablando de la venida del Señor. Pablo dice, hablen de esto y confórtense con estas enseñanzas, no divídanse. Entonces, obviamente, el abordaje o lo que los apóstoles pensaron acerca de estos temas es muy distinto a lo que nosotros pensamos. Y finalmente, en este grupo hay un grupo grande, el próximo grupo y último que voy a mencionar, ha habido una apatía. Pero la apatía, honestamente, yo la encuentro usualmente, o la he encontrado, en personas muy apegadas a este mundo. Y yo te mencioné, yo no sé si la persona está aquí, pero no la voy a mencionar con nombre, pero si está aquí no tiene por qué sentirte avergonzada, porque ya hablamos de eso después que ocurrió. Pero alguien me dijo entre nosotros hace ya unos años atrás que quería que Cristo viniera después que conociera Europa. O sea, la palabra habla de cosas que ojos humanos no han visto, oídos no han oído, pero tú quieres ver a Europa. Eso te dice cuán apegado y aferrado estamos. Pero ¿sabes qué? Otros están aferrados a sus proyectos y sueños y ambiciones y compañías o iglesias, también el desarrollo de su iglesia. Nosotros somos así. Pues obviamente, si mi mente está en este mundo, a mí no me va a interesar que Cristo llegue. Yo voy a querer ver mis nietos primero antes de que Cristo venga, que también lo he oído y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de escatología, hablamos de dos tipos de escatología. Hay una escatología personal, y eso no tiene que ver con Miguel Núñez, sino el ser humano. Entonces, cuando hablamos de la escatología personal, es cuál es el futuro del ser humano, dónde va a terminar su destino, el estado intermedio, o sea, cuando yo me muero, ¿qué pasa conmigo en ese momento? Porque todavía hay mucha gente que tiene que morir y entonces
¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Bueno, Pablo dijo en 2 Corintios 5:8 que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Entonces Pablo claramente estableció, enseñó que cuando yo me muero yo voy a la presencia de Dios, pero no tengo mi cuerpo todavía. Entonces, ¿cómo se llama ese tiempo? Es un estado intermedio. No estoy en un limbo, no estoy en un sueño, no estoy en la presencia del Señor. Entonces, ese estado entre mi muerte y la resurrección de todo el mundo es conocido como el estado intermedio porque hay otro estado del cual vamos a hablar en un momento. Entonces, la resurrección del cuerpo, el juicio, la morada eterna del creyente, todo eso es como escatología personal. Pero hay una escatología cósmica que tiene que ver comenzando con los pactos bíblicos. ¿Por qué los pactos bíblicos? Bueno, Dios habló, le dijo a David que su trono, al descendiente, ¿verdad?, de él, que se sentaría en el trono, su reinado sería para siempre. Pero también hay otras cosas, incluso relacionadas a la nación de Israel, que Dios juró que sería para siempre. Entonces, por eso es una escatología cósmica, porque no tiene que ver con un individuo. El rapto de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, el estado eterno. Para aquellos de nosotros que creemos que habrá un milenio, ese estado eterno viene después del milenio. Entonces, eso no es ya hablar de una persona, todo de algo que trasciende mucho, que está mucho más allá de quienes nosotros somos. Entonces, por eso ahí hablamos de escatología cósmica. Volviendo ahora a lo que Dios ha revelado. Dios, desde el inicio de su palabra, ha hablado proféticamente. Y la razón, entre otras cosas, lo vamos a ver hasta el final, es que cuando Él ha hablado proféticamente, Él buscaba, uno, revelar su carácter, de manera que tú puedas entender que cuando yo declaro algo y luego lo ves que ocurre, eso te habla de quién yo soy, la capacidad que tengo. Pero dos, porque se supone que las cosas proféticas, como le voy a creer a Dios, deben brindarme confianza, esperanza, paz. Es el propósito de la escatología. Entonces tú tienes en Génesis 3:15 que se anuncia que Dios pondría enemistad entre tú, hablando de la serpiente, y la mujer, hablando de Eva, pero Eva como mujer. O sea, entre la serpiente y la mujer, pero más específicamente, entre tu simiente, o sea, los descendientes, por así decirlo, Satanás y todos sus demonios, y su simiente, la simiente de Eva, quien era eventualmente Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasaría? Él te herirá en la cabeza y tú, Satanás, lo herirás en el talón o el calcañar, dependiendo de la traducción que tú tengas. Eso se anunció en Génesis 15, eso es una profecía, la primera, pero se cumple 2000 años después. Sí, pero Dios quería que por 2000 años después, no, se cumple miles de años después, perdón. 2000 años han pasado desde que Cristo murió, de que Cristo vino, miles de años después. Sí, pero yo quiero que tú sepas que eso va a ocurrir. Cuenta con eso. Cuando tú veas todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, no te desanimes, que hay un triunfo y ese triunfador viene y ocurrió miles de años después. Colosenses 2:15 nos dice que Cristo despojó a los poderes y autoridades e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando de ellos por medio de él. Eso fue en la cruz. Y eso que está hablando Colosenses 2:15, si tú lees todo el contexto. Bueno, ahí cuando él se crucificó, despojó los poderes de las tinieblas. Antes de la cruz y después de la cruz, los poderes de las tinieblas son dos cosas, dos realidades diferentes. Vamos a hablar de eso esta noche, pero no existen los poderes de las tinieblas en la misma categoría o con el mismo poder o con su misma actividad anterior a la cruz que posterior a la cruz. Y primera de Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios vino precisamente para deshacer las obras del diablo. La gran comisión es la realización de eso. La manera como nosotros deshacemos las obras del diablo es precisamente extendiendo su reino vía la gran comisión, deshaciendo toda esa esclavitud al pecado y todo ese reinado de maldad que Satanás logró implementar a través de Adán y Eva. La gran comisión está tratando de deshacerla. Para eso vino Cristo. Eso es también profecía en proceso de cumplimiento. Pero la Biblia no solamente comienza con profecía, la Biblia termina con profecía. Entonces no puede ser que Dios tome todo el contenido de su palabra, haga un sándwich de eso y que al comienzo haya profecía y al final haya profecía y que lo que está en el medio, que también tiene mucho contenido profético, que sus hijos no tengan interés en conocerlo. Déjame leerte un par de versículos, verás, hacia el final que tú conoces, pero para seguir recordando algunas cosas. Apocalipsis 19, 11 al 13. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel
y verdadero, o se llama. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas o coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Tú puedes ver que en ese texto solo que es de Apocalipsis, hay una serie de simbolismo. El Verbo de Dios se refiere al pasaje de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Ese es el Verbo que viene montado en un caballo blanco, pero no es un caballo realmente, es un símbolo de realeza, de autoridad. No se monta en un burrito como antes, que era un símbolo como de timidez o de un estado como disminuido en el que él vino. No, ya él viene en otras condiciones. La primera vez vino a morir por el pecado, la segunda vez viene a juzgar el pecado. Fíjate que tiene coronas y demás. Esto no son cosas literales, pero hay un simbolismo relacionado a la literalidad de lo que dice. Las diademas, coronas, no es que él tiene una corona puesta, porque no le vamos a poner una corona a Dios cuando él es superior a eso, pero es un símbolo de quién él es, de que reina, de que él gobierna, de que no hay nadie por encima de él, y así sucesivamente. Entonces, en esta introducción tú comienzas a entender. El lenguaje profético tiene una literalidad, pero detrás de la literalidad tiene un simbolismo. Entonces, tú interpretas el lenguaje literal de acuerdo al género literario en el que se encuentra. Si tú lees en los Salmos que las palmas batirán las manos, tú sabes que las palmas no tienen mano. Pero tú entiendes perfectamente lo que es, porque es un símbolo de gozo, de júbilo, de celebración. Y entonces ahí está la literalidad del lenguaje, de acuerdo al género literario. Apocalipsis 20 me habla del milenio y comienza a hablarme del juicio ante el gran trono blanco. Eso es cerrando la Biblia. Apocalipsis 21, 22, el cielo nuevo, la tierra nueva, el estado eterno. Todo eso para decir, Dios comienza la Biblia con profecía, cierra la Biblia con profecía. Y esto es lo último que dice Apocalipsis 22, 18 y 20, o al 20. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Bueno, recuerda que el vengo pronto no es mañana, que un día para el Señor es como 1000 años es como un día. Pero lo que el texto me está tratando de comunicar, esto no es como una espera indefinida, esto va a ocurrir y en el calendario profético de lo eterno es muy pronto, pero el pueblo de Dios debe vivir anhelando, ansiando algo que se supone que ocurra dentro de lo que es el calendario de Dios pronto. Pero nosotros hemos perdido eso. Si nosotros viéramos todos los años, yo no voy a decir todos los días, porque todos los días es como un poco hiperbólico, pero todos los años tú debieras sentir en algún momento del año, que sea más de una vez, que el Señor venga, que qué bueno sería que venga hoy. Porque cuando tú pierdes eso, ¿sabes qué? Tú incluso no tienes interés en vivir piadosamente, porque el juicio está muy lejos. Yo puedo disfrutar un poco la vida ahora y quizás cuando yo tenga 50, 60 años, entonces ya, no hermano, eso no fue la intención de las profecías cuando se revelaron. ¿Tú sabes cuántos versículos bíblicos tiene la palabra de Dios? 31.124. El 25%, 27% para ser exacto, es material profético. ¿Tú crees que Dios cree que es importante la profecía? ¿Tú sabes cuántos tópicos proféticos tiene la Biblia? 737 tópicos proféticos, de acuerdo a Barton Payne, en su enciclopedia de profecías bíblicas. Todos los libros de la Biblia, con la excepción de 4, tienen material profético. Todos. Eso es impresionante. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Bueno, ahí está Ruth, Cantar de los Cantares, Filemón, la tercera carta de Juan. Los otros 62 Biblias tienen material profético. Muchas de las profecías cumplidas, pero ¿sabes qué? Hay más profecías no cumplidas que las cumplidas, y las cumplidas son muchas. Y hay más profecías no cumplidas que las cumplidas, de manera que es importante que yo entienda. Entonces, la historia de la humanidad de principio a fin, esta es como un resumen
de un resumen, bien resumido, valga la redundancia, de lo que es una cosmovisión bíblica. Hubo una creación perfecta, sin pecado, hubo una caída, que comenzó en un momento dado, Génesis 3. La caída generó el comienzo de una humanidad con una naturaleza pecadora. La explicación de todo el caos que nosotros vemos hoy es eso, la caída. Entonces es el punto 2 de la cosmovisión. ¿Y por qué ocurren los huracanes? La caída. ¿Y por qué se divorcian los matrimonios? La caída. ¿Y por qué la violencia? La caída. Por eso es que estos son los pilares de la cosmovisión cristiana. Entonces, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Vamos a seguir para siempre? No, hay un tercer punto que es la redención. ¿Y cuándo comenzó eso? Bueno, se anunció en Génesis 3:15 que vendría alguien que heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente, la misma serpiente que hizo caer a Adán y Eva, y hay finalmente una restauración de todo el universo para regresar, ¿verdad?, al estado de perfección en que fue creado. Esos son los 4 pilares de la cosmovisión bíblica. Lo que Dios hace es que comienza a predecir después de la creación, desde que ocurre la caída, comienza a predecir hasta que culminemos la última etapa de restauración. Entonces, hemos titulado este curso El Gran Final. Bueno, el Gran Final es crucial. Comenzando con que el Gran Final, el evento central, cardinal, vertebral del Gran Final es la segunda venida de Cristo. Bueno, él profetizó en el Antiguo Testamento la primera y la segunda. No fue que el Antiguo Testamento profetizó la primera y que luego nos dejó la segunda para después. No, el Antiguo Testamento tiene la primera y tiene la segunda venida en mente. Pero déjame ir rápidamente a Juan 14, parte del discurso, de la conversación de Cristo en el aposento alto, horas antes de su partida. Él está anunciando que Él se va, Él está anunciando que Él se va a morir, lo van a matar, lo van a crucificar. Él dice, pero no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez, ahí está la segunda venida, y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Cristo le habló de la segunda venida, su segunda venida, a los discípulos horas antes de morir. Se lo enfatizó y le dijo, mi segunda venida es la razón por la que yo le estoy diciendo no se turbe vuestro corazón. Que esto no termina aquí. Esto es simplemente una etapa de la historia. El gran final es crucial porque si su segunda venida no ocurre, como diría Pablo a los Corintios en un momento dado, que si Cristo nos resucitó de todos los hombres, nosotros somos los más dignos de lástima, pues yo diría lo mismo. Si Cristo no va a venir, de todos los hombres, nosotros somos los más dignos de lástima, porque eso implicaría que Cristo mintió, y si Cristo mintió, nada de lo que tú y yo creemos tiene ningún sentido. Una que su segunda venida es de mucho peso. O sea, nuestra credibilidad acerca de nuestra fe descansa en más de una cosa, pero una de las cosas en las que descansa es que Él dijo que vendría y Él viene. Y si Él no viene, olvidémonos del resto. Pudiéramos parar la clase aquí mismo y no vamos. Escucha lo que dice Mateo 24, esto es Cristo al final de sus días, el famoso discurso de Mateo 24 y 25, el segundo discurso más largo de Cristo. Oye lo que Él dice acerca de los tiempos finales. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, se habrá una tribulación. No podemos negar cosas que ya Él ha anunciado. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Bueno, Pedro habla de eso, de que el cielo, todo lo que vemos, todo esto desaparecerá y desaparecerá por fuego. De esto que está hablando. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que Cristo tomó tiempo para hablar de estas cosas, enfatizó estas cosas en diferentes momentos. Luego, en el mismo contexto de Mateo 24, 25, donde Él está hablando de cosas futuras, Cristo quería y quiere que nosotros sepamos con cuánta certidumbre yo debo creer lo que Él reveló. Que Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es imposible que esto que yo le estoy enseñando no se lleve a cabo, porque así es mi palabra. Cuando doy una palabra, mi palabra no falla. Pero eso Él venía anunciándolo desde el Antiguo Testamento.
cosas similares. Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Está comparando la temporalidad de las cosas creadas, la flor, la hierba, pero mi palabra no es así. Mi palabra permanece para siempre. De manera que aquellas cosas que Él reveló acerca del futuro, que no se han cumplido todavía, en el Antiguo Testamento, tú y yo debemos tener la misma confianza que ellas van a ocurrir por igual. Entonces, si nos vamos al libro de Apocalipsis, que no lo vamos a estudiar esta noche, pero es interesante que ese libro, que es un libro profético, cuando tú lo abres, lo primero que tú encuentras es una promesa acerca de su venida. Escucha versículos 7 y 8 del capítulo 1. Él viene con las nubes. Ahí está la promesa. Y todo ojo lo verá. Aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando de Cristo, el que era, el que ya vino, pero el que ha de venir. Viene en las nubes y no va a ser secreto. Todo el mundo lo va a ver cuando Él venga a la tierra. Y luego entonces el libro de Apocalipsis no solamente abre con una profecía y una promesa de su segunda venida, sino que cierra de la misma manera. Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. O sea, yo testifico. Entonces, ¿qué he dicho hasta ahora? La Biblia abre con profecía, cierra con profecía. Apocalipsis, libro profético, abre con profecía de su segunda venida, cierra con profecía de su segunda venida. La Biblia no tiene un bajo énfasis en el material profético, tiene un enorme énfasis en esas profecías que han de cumplirse. Ahora, hay muchas cosas que Dios nos reveló. Como Dios nos reveló todo lo que ha de acontecer, porque probablemente nos volveríamos todavía más enfermizos con las cosas que Él haya planificado o pensado, Él sí nos dijo desde la antigüedad, ya en el Pentateuco, cómo debiéramos, o sea, qué cosas debiéramos prestarle atención. Y aquí están. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. No especule de lo que no está revelado. No adivine. Tú puedes hablar, tú pudieras decir, yo me pregunto si quizás, bueno, no estoy tanto especulando ahí, yo estoy como pensando, tratando de imaginarme que es una imaginación que Dios nos dio. Entonces, ¿de cuáles cosas yo soy responsable? Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Dios me dice claramente, lo que Él reveló, yo necesito estudiarlo, entenderlo y pasarlo a mis hijos. De manera que yo pueda saber cómo voy a vivir entre el ahora y no todavía y el finalmente, el tiempo final. Entonces, esa sabiduría de Dios, claro que no está todo revelada porque tú y yo sabemos que su sabiduría trasciende el intelecto humano. Aún Dios revelara todos los detalles. Por ejemplo, Pedro dice que las cosas que vemos, todas estas cosas van a desaparecer, como en una bola de fuego, por así decirlo. Dice, wow, ¿y cómo será eso? No, yo no sé. Lo que sí yo sé es que te ha dicho y yo lo creo. Entonces, ¿cómo yo lo creo? Porque Dios lo reveló. Si yo no trato de entender lo revelado, yo no puedo obedecer. Yo no puedo esperar con paz o en paz si yo no entiendo qué es lo que se me ha dicho. Entonces, la razón para escudriñar es para entender, conocer más acerca de Dios y de cómo yo debo vivir en relación con Dios y con los demás en la espera. Entonces, de nuevo, haciendo énfasis en la sabiduría de Dios, porque Dios nos ha revelado todo, es que la sabiduría de Dios es inescrutable. Ya Pablo nos habló de eso en Romanos 11:33. Sus caminos son insondables, sus juicios son insondables. Decía un teólogo del pasado muy famoso, esta es una buena cita, Señor, guárdanos de tener un Dios comprensible. ¿Tú quisieras tener un Dios que tú lo comprendes completamente? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que quieres es otro ser humano. Porque la única persona que tú puedes comprender completamente es otro ser humano. Nosotros ni a un mono lo entendemos. ¿Cómo opera? ¿Por qué hace? ¿Por qué dice lo que no dice?
Imagínate a Dios. Entonces, nosotros necesitamos un Dios que trasciende mi entendimiento, porque ese es el Dios que me puede dar las garantías que Él nos ha dado. Ok, entonces, como creyente, ¿cuál es mi responsabilidad con relación a la revelación de Dios? Bueno, yo necesito escudriñarla y luego entenderla y luego vivir lo que entendí. Entonces mira este énfasis, Marcos 13:33. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Déjame pararme ahí un momento. No te voy a pedir que levante la mano, pero yo te voy a preguntar y tú lo respondes para ti. ¿Realmente tú vives alerta? Yo no estoy hablando alerta de los peligros, esos son otros alertas en la Biblia. Yo estoy hablando alerta de que hay señales que el Señor dejó como señales generales y que yo debo vivir en ese estado, no de agonía, no, velando, preguntándome, ¿cuándo viene? No angustiado, sino qué bueno que venga. No te relajes, porque sabes que cuando te relajas, se relaja tu vida de piedad, se relaja tu relación conmigo, se relaja tus responsabilidades humanas delante de Dios. No, vela. Marcos 13:35 ahora, por tanto velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa. Marcos 13:37, a todos digo velen. ¿Tú notaste lo que acabamos de leer? O sea, yo estoy en Marcos 13. Entonces, en Marcos 33, Marcos 13, recuérdate, es un solo capítulo, pero versículo 33, velen. Versículo 35, velen. Versículo 37, velen. ¿Tú no piensas que Cristo quiere que velemos? Versículo 33, 35, 37, velen, velen, velen. Pero no velamos. Pastor, no entiendo bien. Pues vamos a escudriñar lo que implica velar. Pero ¿sabe qué hacemos? No, eso es muy confuso. Eso... Ay, no, imagínate, si Cristo se fue hace 2000 años que vino y si hubiéramos estado velando desde entonces. Sí, pero era su iglesia que le está diciendo que vele por 2000 años, 3000, 2500, el tiempo que sea. Pero yo necesito aprender a velar entonces. Eso es algo importante. Entonces, si no queremos escudriñar, yo simplemente quiero decirte esta noche, tú y yo no tenemos ninguna excusa para no escudriñar. Al contrario, el no escudriñar me acusa. Escucha lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nosotros vimos esto porque yo prediqué esa serie en esta iglesia. Y de hecho hay un libro que yo escribí posteriormente acerca de segunda de Pedro y Judas, que se llama así mismo, segunda de Pedro y Judas para ti, parte de una colección. Entonces, por eso yo sé que lo estudiamos. Pero mire el texto otra vez. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. ¿De qué? Bueno, el contexto es de el regreso, la paciencia del Señor para regresar. Dios está esperando. Entonces, ¿de quién Pedro está hablando? Está hablando que en las cartas de Pablo, él habla de esas cosas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. Ahí está el velen otra vez. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Pero es del regreso del Señor que está hablando. Y Pablo dice, ¿tú sabes por qué hay gente que se ha dejado arrastrar? Porque ellos no han entendido. ¿Y tú sabes por qué hay gente que no han entendido? Porque ellos no han escudriñado. Y él está diciendo, Pedro está diciendo, si ustedes no escudriñan y no entienden, ustedes corren el riesgo de ser arrastrados por el error. Como pasó en el primer siglo entre los tesalonicenses, que estaban turbados porque ya había gente predicando, enseñando que Pablo había escrito una carta o había dicho en algún sitio que el día del Señor ya había llegado. Entonces necesitamos conocer lo revelado. En el discurso de Mateo 24:25, al que ya yo aludí, escucha lo que Cristo dice en el versículo 3 y 4. Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ya esto no con las multitudes, ellos solos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió, tengan cuidado que nadie los engañe. Yo me paré ahí porque mi único interés es demostrar, mostrar, enseñar que la única forma de yo poder en este caso no ser engañado es si escudriño
O en este caso, otro, aquí arriba, ahora yo estoy enseñando, otro está escudriñando con nosotros para entender, y Cristo me dice, tengan cuidado. Ahí está el velen otra vez con otra palabra. Tengan cuidado, que nadie los engañe. Acabo de leer de Pedro, no sean arrastrados por el error, no se dejen arrastrar. Entonces yo no tengo excusa para no escudriñar la palabra. Escucha ahora cómo Pablo dice, yo aludí a este texto tempranamente hoy, pero solamente aludí a un versículo. Ahora vamos a ver 3 versículos. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Si no conozco lo que Dios dijo, eso puede pasar. Ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. En otras palabras, hay gente diciendo que Pablo escribió una carta, no es verdad. Pero hay anda gente diciendo que por medio del espíritu Dios reveló tal cosa. No, no es verdad, no se dejen alarmar por eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esa es la especulación y el error que ya estaba circulando en el primer siglo. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición. Ok, yo no sé cuándo va a venir, pero oye lo que Pablo me está diciendo. Antes de que él venga, va a haber una apostasía. La apostasía de los hombres ha ocurrido por 2000 años, desde que Cristo estuvo en esta tierra. Pero mira cómo ves que esta se llama la apostasía. No una apostasía, la apostasía. Yo entiendo por eso algo grande, significativo, miles de personas, quizás millones de personas, que antes se denominaban cristianos, que van a abandonar la fe. Quizá algo de eso comenzó a pasar. Y también va a aparecer alguien que se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. O sea que si en el día de mañana, o tus nietos, o tus hijos, porque yo no sé, ni tú tampoco, cuando él viene, como que comienza a aparecer alguien que se parece, sin que lo estemos especulando, luego como que hay cosas que quedan más claras, quizá para la generación que lo esté viviendo, tú puedes decir, ahora sí verá que está cerca. O sea, de eso es que se trata. Como no sé cuándo, yo tengo que velar, yo tengo que estar atento, para yo no ser engañado. Y eso es lo que Pablo me está ayudando a entender en este momento. Pero ya me dio un par de señales. Yo necesito ver esas 2 cosas antes de que Cristo regrese. En un contexto distinto, pero que tiene aplicación para lo que estoy tratando de decir. El profeta Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, nosotros no creemos que tenemos profetas hoy en día, pero Dios tuvo profetas ya. El libro de Hebreos habla de que en otros tiempos Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora, en los últimos días, cuando habla de últimos días se refiere a los días que han transcurrido desde Cristo hasta ahora, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ok. Pero el texto lo que me está diciendo es, Dios no va a hacer cosas mañana que Él no haya revelado. Claro, hay cosas a lo que estoy aludiendo. No es que lo entendemos todo. No. Pero de lo que Él piensa hacer mañana, Él ha revelado mucho. Porque Dios no hace nada sin haberlo revelado a sus siervos los profetas. Y entonces los profetas lo escribieron para nosotros. Y cuando Dios comenzó a revelar cosas a través de los profetas, Dios reveló parte de su carácter. Ahora lo vamos a ver. Y así le conocemos. Reveló parte de sus caminos, de manera que yo sepa por dónde voy a andar. Reveló su omnisciencia. ¿Tú te imaginas que Dios en Génesis 3:15 profetiza que dentro de miles de años va a venir su Hijo y va a hacer esto en la cruz, va a despojar los poderes de las tinieblas? Entonces su omnisciencia y su control sobre los eventos nos brindan seguridad. Vamos a ver un poquito de cómo Dios revela su carácter. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Eso no es exactamente como una profecía, pero tiene algo de contenido profético en el sentido, si te desvía, te devuelves, y yo te prometo que yo me devuelvo hacia ti. Dios está revelando su carácter ahí en eso. ¿Cuál carácter? Bueno, Dios es un Dios que no negocia la santidad.
Pero es un Dios que tampoco, o sea, cuando tú pecas y te alejas, tú tienes que arrepentirte y regresar y Él te recibe. Entonces ahí Él revela su gracia, Él revela su misericordia, por la manera como Él dice, yo te voy a recibir, tú tienes que devolverte. Si tú puedes ver que ciertamente Dios está interesado en que yo lo conozca y lo revela a través de todo tipo de lenguaje en su palabra. Yo lo que hice Isaías 46:10, donde Él va a revelar su soberanía y va a revelar su providencia. Yo soy, ¿verdad?, que declaro el fin desde el principio. Soy el control de la historia. Control de la historia por completo. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Esa es su providencia. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Eso es soberanía. Wow. O sea, aquí hay un versículo y en ese versículo hay varios atributos de Dios revelados. Control de la historia, declaro el fin desde el principio. Ganó Donald Trump, eso no es una sorpresa para Dios. Perdió Kamala, eso no es una sorpresa para Dios. Dios declaró desde la antigüedad lo que iba a pasar. Y Él dice que una vez se lo declara, eso va a ocurrir, todo lo realizaré, eso es soberanía. Entonces sus profecías cumplidas y la que han de cumplirse sirven al pueblo de Dios para reposar, creer en su fidelidad, en sus palabras, la certeza de las mismas. Ok, mira cómo Dios revela su naturaleza y sus caminos en Habacuc 1, 5 y 6, versículo 12, versículo del 12b al 13a. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Esto es algo que ya ocurrió en la historia de Israel. Porque haré una obra en sus días que ustedes no lo creerán si alguien se lo contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas. Okay, está mostrando su justicia. Oh Señor, para juicio los ha puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Ahí está Dios revelando su santidad. Bueno, eso pasó. Eso es cuando Dios levanta a los caldeos o los asirios, los levanta en contra de Israel, del reino del norte de Israel, su propio pueblo, le hace justicia y ellos son desterrados y dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, Pedro dice en su segunda carta, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, la iglesia. O sea, Dios, cuando va a comenzar su juicio, comienza primero por su iglesia. Claro, la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Claro, la iglesia que está supuesta a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Claro, porque la iglesia es la que puede proclamar su verdad. Entonces, Dios está diciéndole a su iglesia, a través de una profecía antigua y ya cumplida, yo no negocio mi santidad y yo juzgo aún mi pueblo. Porque mi pueblo tiene que aprender. Porque mi pueblo no me puede tomar en vano, o no puede relajar quién yo soy, o no puede trivializar quién yo soy. A ellos no le conviene, a nosotros no nos conviene que nosotros trivialicemos quién Él es y que Él lo permita, porque yo me voy a ir de mal en peor. Y esa es la razón por la que Dios revela estas cosas. Al mismo tiempo, Dios quiere que yo tenga esperanza cuando me revela cosas en profecías. Mira Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Si se parara ahí, solamente tengo que leer y como saber lo que Él dijo. No. Y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, la palabra profética me llama a la obediencia. Y guardan las cosas que están escritas en qué cosa? En la palabra de la profecía. El tiempo está cerca. Ese es el bienaventurado, el que guarda y espera por la venida del Señor obedientemente, que le cree, que cree que es cierto, que su palabra no pasará. Entonces la idea de la profecía no es especulación, es confianza, es esperanza, es paz, es certidumbre. Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Qué? Esperanza. No, espera, esto es lo que va a pasar. Tú te vas a sentar conmigo en los cielos, de la misma manera que yo estoy a la diestra del Padre. Fíjate, hacia el final de Apocalipsis 22:7, por tanto yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, otra vez, el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
el énfasis en la obediencia acerca de lo que el texto dice, o los textos dicen. Si lees más adelante, versículos 12 y 13 del mismo Apocalipsis 22, por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está contigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pero tú notaste lo que dice ahí, y voy a recompensar a cada uno según su obra. Aún al creyente. Recuerda que en la parábola de los talentos, Dios le dio 5 talentos a uno y él le devolvió 10. Ese es según su obra. A otro le dio 2 talentos y le devolvió 4, luego recompensa según su obra. A uno le dio 1 talento y no hizo nada con él. Hermano, tú tienes, como hablamos con el grupo de la oficina esta semana, el día de ayer, tú tienes una oportunidad que Dios te da. Esa es la vida es una oportunidad que se va a cerrar. Dentro de esa oportunidad que se va a cerrar, hay periodos que se cierran, literalmente hablando. O sea, cuando yo llegué a Santo Domingo, mi ventana de oportunidad para ministrar era mucho más ancha. Ya pasaron 27 años, la oportunidad se va cerrando, pero esa oportunidad que Dios me da es una oportunidad de yo llegarle a conocer, crecer en la dirección de su imagen, ayudar a expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, y mientras hago todo eso, que su nombre sea glorificado. Es una oportunidad, no es ninguna otra cosa. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero se trata de eso. En la labor que hagas, es de eso que se trata. No es de algo terrenal, no es de algo, porque sabes que si lo que haces tienes el peso terrenal, eso se va a quedar, no va para ningún sitio. No llega a la eternidad, no tiene valor eterno. Si no tiene valor eterno, es eternamente inservible. Todos nosotros tenemos ocupaciones diferentes. Todas esas ocupaciones tienen 3 motivos declarados en la palabra, 3 metas. 1, su imagen en ti. Es el propósito número 1 de Dios para con todos sus hijos. Lo que conoció, acuérdate, ¿verdad? Que lo estás viendo, llamó, lo que llamó predestinó, lo que predestinó justificó y glorificó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios está formando esa imagen en ti. Número 2, tú puedes ser un testigo misionero en África o en tu oficina, aquí en Santo Domingo o en el medio de New York. Expande el reino de los cielos. Porque nosotros fuimos constituidos como miembros de una nación santa, real sacerdocio, ¿para qué cosa? Para proclamar sus virtudes. Expande el reino de los cielos. Y número 3, mientras haces todo eso, procura que ya sea que tú comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Si tú crías hijos, para la gloria de Dios. Si tu función al criar hijos primaria es la gloria de Dios. La función tuya al criar los hijos primaria es tratar de que tú contribuyas a formar la imagen de Dios en ellos. Y lo otro es expandir el reino de los cielos, lo que implica predícale el evangelio a tus hijos. Entonces, pero no voy a hacer esas cosas si yo no tengo la palabra profética clara, fresca, y la he creído y la he abrazado en mi mente, de que estas cosas van a ocurrir y de que ese juicio también pasará. ¿Ok? Entonces ahora, llegando ya antes de Cristo ascender, los discípulos, Cristo resucita, pasa 40 días hablándole a los discípulos acerca del reino de Dios, dice el libro de los Hechos. Entonces se reunieron ya cuando Él se iba. Entonces los que estaban reunidos le preguntan, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Los judíos, todavía en este tiempo, ellos creen que Cristo vino para que Israel fuera la nación reinante sobre los imperios anteriores. Jesús le contestó, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. En otra palabra, eso está fuera de su preocupación. Entonces ahí mismo, un versículo más adelante, de 9 al 11, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Tú te das cuenta las veces, yo simplemente he escogido así con pinzas pasajes para mostrar el énfasis en el retorno de Cristo. O sea, Cristo se va y al irse se aparecen 2 ángeles. Y estos 2 ángeles no se quedaron hablando con ellos por 5 horas como enseñándole más cosas. Simplemente fueron testigos de que Él se fue y ustedes lo único que pueden hacer es esperar porque Él regresa.
Y va a regresar como ustedes, así mismo como se fue. ¿Cómo se fue? Que los ojos lo vieron, los que estaban ahí. Cuando Él venga, todo ojo le verá. Entonces ahí está de nuevo el énfasis. Hermanos, si Dios se tomó el tiempo para revelar su plan, es un privilegio. No solamente una responsabilidad, es un privilegio conocer algo de la mente de Dios y escudriñar con esmero lo que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Te imaginas que Dios ponga algo delante de ti y te dice, bueno, realmente a mí no me interesa mucho eso, ¿no? ¿Qué tú piensas que Dios pensaría? Porque esa es su revelación. Sí, está bien, eso está bueno para los pastores, pero no para mí. Bueno, pero yo no escribí la Biblia para los pastores. Yo la escribí para mi pueblo. Y yo escribí, tú sabes las cosas, bueno, Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo, no habría espacio en la tierra para albergar todos los libros que se pudieran llenar. Dios está diciéndote, Dios puso en la Biblia lo que yo creo que es lo más importante. ¿Tú te imaginas lo que eso es? O sea, yo, Dios, el Dios todo sabio, pensé, ¿qué es lo más importante que ellos deben saber? Déjame ponérselo en un solo volumen. Y que yo no lo escudriñe, no lo estudie, no permita que otro lo escudriñe para mí, que yo lo pueda seguir. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, del 1 al 2, y luego el versículo 6. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que nadie les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos, ahí está el velen otra vez. No durmamos como los demás, sino estar alerta, otra vez, y seamos sobrios. Bueno, yo sé que dentro de esta enseñanza van a haber cosas, como ya han visto, que no tienen que ver simplemente con predicción de cosas, muchas cosas. Seamos sobrios. Esta vida de superficial no tiene nada. Esta vida de liviandad no tiene nada. Pero el contexto es justamente la sobriedad en vista de la venida del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ok, Pablo, ya me dijiste eso. Y entonces, yo no quiero que tú duermas. Yo quiero que tú estés alerta y que tú seas sobrio en tu manera de vivir. Nosotros necesitamos darle profundidad a nuestra vida y una de las formas es estudiando su palabra. Seguimos ya en la medida que estamos cerrando. Segunda carta de Pedro 9:19. Y yo creo que esto es como suficiente casi para cerrar, en cuanto al énfasis del tiempo que tenemos que dedicar al estudio del material profético. 1:19. Segunda de Pedro. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. A ustedes les conviene prestar atención. Más claro de ahí no me lo pueden decir. Está a su favor que ustedes le presten atención a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios le ha dejado. No tengo excusa para no escudriñar. La hace bien. Y no hacerlo le hace mucho daño el no velar. Y con eso yo quería como cerrar esta primera clase introductoria, porque la idea era motivarlos a que podamos estudiar y escudriñar y entender lo que Dios ha revelado. Y luego entonces continuar en lo adelante viendo qué más Dios ha puesto ahí delante de nosotros para poder masticarlo, rumiarlo y demás. La próxima sesión vamos a hablar un poco acerca de algunos términos con los que yo tengo que familiarizarme para poder entender lo que es la profecía que Dios me ha dejado para consumo y para también ser obediente a través de ello.